Buenos días. El día de hoy nos toca revisar el tema de semiología respiratoria. Vamos a hablar primero de la parte clínica, voy a hablar un poco de algunos estudios, pero de la parte clínica, que es fundamental. Es para mí una preocupación lo que sucede a últimas fechas en la medicina. Por un lado, los impresionantes avances tecnológicos que nos permiten ser más precisos, hacer diagnóstico más rápido, incluso ser en algunos casos más eficientes. Pero la verdad sea dicha es que este avance tecnológico va de la mano con un costo. Y si nosotros no somos capaces de equilibrar esto, el sistema de salud nunca va a aguantar. Es una parte fundamental. Y a mí mis maestros me enseñaron, en este negocio, para equivocarme menos, lo primero que tengo que hacer es una adecuada historia clínica. Pues lo que vamos a hacer ahora es revisar a detalle los antecedentes más importantes de enfermedad respiratoria, los síntomas más importantes, algunos signos y la exploración física, particularmente los síndromes pleuropulmonares. Sé que todos ustedes ya vieron esto en propedéutica, pero es importante recordarlo. Bien, el antecedente más importante en enfermedad pulmonar es el tabaquismo, pero no es el único. Está la exposición a humo de biomasas, asociada también al desarrollo de POC. Está la exposición a excremento de aves, que está asociada a una de las enfermedades intersticiales más comunes en nuestro país, que es la alveolitis alérgica extrínseca. Hay algunas ocupaciones que son un riesgo respiratorio. El lugar de residencia, les voy a poner un ejemplo. La enfermedad granulomatosa más común en México, granulomatosa crónica, es la tuberculosis. Pero en el norte del país, la segunda y diagnóstico diferencial obligado es la coccidioidomicosis. Si viviéramos en Chiapas, la segunda sería blastomicosis. Entonces, el lugar de residencia es importante. La presencia de patologías previas. Las bronquiectasias en nuestro país son frecuentemente secundarias al que el paciente desarrolló tuberculosis pulmonar previamente y dejó una cicatriz que provocó las bronquiectasias. Y la presencia de otras patologías que pueden luego impactar al sistema pulmonar, como las colágenopatías, por ejemplo. Entonces, el estudio de los antecedentes es muy importante. Vamos a hablar a detalle de los más importantes. Tabaquismo. En la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud decidió homologar la medición del tabaquismo. Antes de esta época, cuando yo era estudiante, el tabaquismo se medía en cruces. Una cruz era poco y 4 cruces era mucho. El problema es que no sabíamos comparado con qué. Si el médico que evaluaba al paciente fumaba, un médico que se fumaba una cajetilla de cigarros y su paciente media, pues probablemente le ponía una cruz. Pero si el médico que le evaluaba no fumaba, probablemente al mismo paciente le ponía 3 cruces. ¿Cuál era el problema? Que cuando uno quería hacer una correlación epidemiológica de tabaco con daño pulmonar, era prácticamente imposible. ¿Qué es lo que hizo la OMS? Establecer una medición homologada, estandarizada e infalible porque son números y es el número de cigarrillos que te has fumado. Un paquete año equivale a fumarse una cajetilla de 20 cigarrillos diariamente por un año o cualquier equivalente. Si tú te fumas media cajetilla diaria, pues en 2 años vas a contar un paquete año y si te fumas 2, en un año vas a tener 2 paquetes. Esto generó un dato muy contundente para poder medir el impacto, en este caso sobre patología pulmonar. Entonces, el problema a veces también sucede que el paciente no se fuma ni media cajetilla ni 2 cajetillas. Los pacientes son complicados. Y como diría un maestro mío, no leen los libros. Entonces, hay pacientes que le dicen, ¿usted fuma? Sí. ¿Y cuánto se fuma? 7 cigarros diarios. A la torre. ¿Y ahora? Bueno. Número de cigarrillos por el número de años, entre 20 nos da los paquetes año. Así es con la manera más rápida de establecer los paquetes año. Ahora sabemos que cuando una persona sobrepasa 10 paquetes año, empieza a incrementar su riesgo de desarrollar EPOC y cáncer. Entonces, esto es la línea de corte, digamos, en la que nosotros como médicos nos tenemos que basar. Un paciente que pasa los 10 paquetes año
se gana una espirometría sí o sí. Idealmente hay que convencerlo de que deje de fumar porque no solo es el desarrollo del EPOC, sino que también puede desarrollar cáncer de pulmón. Y debo decirles que curiosamente comparten la alteración genética. Quienes desarrollan EPOC desarrollan cáncer. Bien, la segunda causa o el segundo antecedente importante en EPOC que debemos de considerar en países como el nuestro es el contacto crónico con humo de biomasa. El humo de biomasa se genera en la zona rural, particularmente en amas de casa, y se mide por las horas que la persona tiene contacto a lo largo de su vida con el humo de biomasa. Se mide como horas humo. La línea de corte que establece como factor de riesgo el contacto son 200 horas humo. 200 horas humo equivale a estar en contacto con el humo de biomasa 7 horas diarias por 30 años. Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, eso es demasiado. Pues sí, nada más que en el medio rural no hay electricidad, no hay gas, las personas tienen que generar fuego con lo que encuentran, que a veces es leña, pero también es vegetales secos, es más, excremento de animales seco, de tal suerte que la cantidad de tóxicos a los que se exponen es impresionante. Entonces, esta es la forma en que se mide el contacto crónico con humo. ¿Ok? Bien. Hay otros antecedentes, decía yo, exposición a excremento de aves, particularmente palomas, periquitos australianos, pericos. Este tipo de aves tienen una proteína en su excremento que llega a provocar inflamación intersticial, una alveolitis alérgica extrínseca. Entonces, es importante tener este dato porque en nuestro país la segunda causa de enfermedad intersticial es esta, particularmente del centro del país hacia abajo. Como decía yo, la ocupación, gente que trabaja con gases tóxicos. Antes veíamos mucho las neumoconiosis en mineros, en gente que trabajaba con sílice y con asbesto. Paulatinamente los controles en los trabajadores han disminuido la incidencia, pero sigue habiéndola. En lugar de residencia, comentábamos hace un rato, la prevalencia de enfermedades pulmonares, dependiendo de dónde viva uno. Ustedes saben que todo el sur de los Estados Unidos y el norte de México es una zona endémica para coccidioidomicosis, por ejemplo. La presencia de patologías pulmonares previas que ya comentamos. Bien, vamos a entrar a los síntomas más importantes. Son estos 5. El sistema respiratorio se manifiesta como puede. El sistema digestivo da náuseas, cólicos, diarrea. Bueno, el sistema respiratorio provoca tos, expectoración con sangre, disnea o dolor torácico. Que de hecho, desde el punto de vista de patología respiratoria, no es el principal factor de dolor torácico, pero ahorita lo revisamos. Bien, vamos a entrar con la tos. La tos es un reflejo caracterizado por la expulsión súbita de un flujo de aire turbulento en respuesta a diferentes estímulos. Es un reflejo que se asemeja a una olla express. La gente genera una inspiración profunda, intensa, mientras la epiglotis está cerrada. Se abre súbitamente y saca en forma brusca el aire. Eso es como se provoca la tos. Y es como entendemos el desarrollo del reflejo de la tos. El reflejo de la tos tiene diferentes componentes. Tiene un receptor para la tos que está distribuido en la nariz, en la faringe, en los bronquios principales, en el intersticio pulmonar, en la pleura, en la unión esófago-gástrica, en el pericardio. Por lo tanto, en el conducto auditivo externo. Por lo tanto, estimulación de los receptores en cualquiera de estas áreas puede en un momento dado provocar tos. Yo siempre pongo como ejemplo que si alguien le ha hecho alguna vez un otorrino un lavado de oído, al momento que instila el agua, no es raro que el paciente tosa y es una estimulación del receptor de la tos. Hay una vía aferente que viaja por el glosofaringio a algo que ha sido llamado el centro de la tos y que no está muy bien caracterizado anatómicamente, pero que está en el tallo cerebral. Y de ahí sale un estímulo eferente que provoca, por un lado, el cierre de la epiglottis y la generación de una intensa presión negativa que genera un llenado importante de los pulmones. Y luego la liberación rápida al abrir la epiglottis del aire. Ese es el reflejo de la tos. Ya les dije ahorita, los receptores para la tos están localizados en diferentes áreas.
Eso explica por qué algunas de las causas más comunes de tos crónica no están en el pulmón. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. Ahorita lo veremos. Bien, las etiologías. Hablando rápidamente, irritantes externos, irritantes mecánicos como cuerpos extraños, la EPOC, la enfermedad pulmonar restrictiva, el síndrome de descarga retronasal, reflujo gastroesofágico, el asma, infecciones como la tosferina, que debo decir, cada vez hay más reportes de tosferina en edad adulta que provocan cuadros de tos crónica, neoplasias, enfermedad vascular pulmonar y finalmente psicógena. Cuando uno descartó que no hubiera ningún factor, puede uno recargarse en que puede ser de tipo psicológico. ¿Qué es lo que se hace para evaluar a un paciente con tos? Una historia clínica completa, el tiempo, la evolución de la tos, las características, si tiene o no expectoración, una evaluación radiológica inicial basado en lo que encontramos en la historia clínica, en algunos casos una evaluación fisiológica y en algunos otros incluso estudios invasivos. Bien, esta clasificación de aguda, subaguda y crónica la publicó el doctor Richard Irving en New England Journal of Medicine por ahí del 2002. Es un artículo muy interesante que les recomiendo. Se llama Chronic Cough y es espectacular la descripción. Y él hace esta división porque las causas agudas tienen una relación causa-efecto más fácil de establecer, requieren menos estudios, un tratamiento dirigido, etc. Evidentemente los antecedentes son importantes, tabaquismo, por supuesto. Si la tos es productiva o irritativa, las causas infecciosas generalmente provocan tos productiva. Las causas no infecciosas, como el asma o el reflujo, provocan una tos irritativa. Características de la expectoración y si hay síntomas acompañantes. Bien, cuando yo tengo un paciente que tiene tos aguda, habitualmente es un síndrome gripal, una bronquitis aguda, un cuadro que yo relaciono causa-efecto muy rápidamente. ¿Quién me da problemas? El que tose de 3 semanas para adelante, ese ya nos mete en problemas. Ese es un paciente con tos subaguda o crónica. Hay algunos autores que dicen que más de 3 semanas ya es crónica. Y en esos pacientes, las causas más comunes de tos son 4. Síndrome de descarga retronasal, principalmente por sinusitis crónica, asma con presentación de tos, reflujo gastroesofágico y uso de antihipertensivos de la familia de los inhibidores de la ECA. En orden de frecuencia en nuestro medio, el reflujo es el número 1. Casi 85% de los pacientes en nuestra comunidad con tos crónica son por reflujo gastroesofágico. Hay un artículo que publiqué yo a principios de este siglo de 95 pacientes con tos crónica aquí en nuestro medio y el 85% tenían reflujo. Las otras causas, el síndrome de descarga retronasal es el más común a nivel internacional. Entonces, cuando yo evalúo a un paciente con tos crónica, habitualmente ese paciente no tiene muchos datos agregados. Puede que tenga historia de rinorrea, puede que tenga datos de descarga retronasal en la exploración física o una historia de acidez crónica, pero a veces no tiene ningún síntoma el paciente. O que tomen antihipertensivos, que eso es bien importante. Si es así, yo le tomo 3 radiografías, una Waters, una tele de tórax y lateral y un esofagograma, que es, digamos, los estudios de tamizaje. Con eso yo cubro la gran mayoría de las causas. Si el paciente resultó que todo estaba normal, entonces tengo que hacer 2 diferentes cosas. Evaluar la necesidad de estudios invasivos, pHimetría para descartar reflujo. Recuerden que el gold estándar del reflujo es la pHimetría, no el esofagograma, aunque el esofagograma es un buen estudio de tamizaje. Y en algunos casos, si todo es normal, una broncoscopía. Para fines prácticos, yo creo que debo de haber hecho en toda mi vida una broncoscopía en 30 años como neumólogo por tos. La verdad es que no es tan común. Pero lo que sí puede uno requerir, y no está aquí puesto, faltó la diapositiva, es estudios fisiológicos. El asma con presentación de tos es un asma que no da broncoespasmo, no da sibilancias, provoca tos irritativa, que es un equivalente de broncoespasmo.
Entonces, el hacerle una espirometría con broncodilatador y encontrar hiperreactividad bronquial puede ayudarnos mucho. Recuérdense que la espirometría se hace en dos tiempos. Se hace una espirometría basal, se le da broncodilatador al paciente, habitualmente 400 microgramos de salbutamol, se dejan pasar 15 minutos y se le hace un segundo estudio. Si el volumen expiratorio forzado del primer segundo mejoró 12% más con respecto al basal, ese paciente tiene hiperreactividad bronquial. Algunas veces en los asmáticos puede que esto no salga alterado. Y en algunos casos, si la sospecha es muy alta, hay que hacer pruebas de reto bronquial con metacolina o histamina. Una vez establecida la causa, hay que dar el tratamiento. Es decir, dos reglas importantes cuando uno ve tos. La tos es un mecanismo de defensa y una señal de alarma. Por lo tanto, yo no doy antitusígenos, porque voy a bloquear las dos cosas, la defensa y la alarma. Lo que hago es modificar el factor que está provocando la tos. Reflujo, sinusitis, antihipertensivos. Algunos de estos pacientes, y en ese artículo del doctor Irving de New England, que les recomiendo que lean, está muy claro, tienen más de una causa. Si uno no cubre todas las opciones, el paciente puede seguir con tos. Muy bien, vamos a pasar a hemoptisis. Hemoptisis es la expectoración de sangre que se origina de las cuerdas vocales hacia abajo, de la laringe hacia abajo. De la laringe hacia arriba, generalmente es epistaxis y algunas veces se puede confundir. Cuando el paciente tiene una hemoptisis de una sola ocasión de más de 200 mililitros o en un día, 24 horas, de más de 600 medidos objetivamente, ese paciente tiene una hemoptisis masiva y eso es una urgencia. La hemoptisis, primero que todo, clínicamente, debe descartarse de una hematemesis. Hay diferencias clínicas. En la hematemesis generalmente va precedida de náuseas y vómito. La hemoptisis no. Si le pudiéramos hacer al contenido un pH, el pH de la hemoptisis es alcalino y el de la hematemesis es ácido. Un paciente que tiene hemoptisis no tiene una hemoptisis y luego ya desaparece. Generalmente queda con expectoración hemoptoica si el sangrado paró en varias ocasiones y eso nos puede orientar. Los antecedentes de enfermedad pulmonar o gastrointestinal nos ayudan también a descartar. Importante mencionar que en el caso de la hematemesis es frecuente que el paciente pueda chocarse, pero en el caso de la hemoptisis lo que puede suceder es que el paciente se asfixie. El choque realmente es raro. ¿Cuáles son las causas más comunes de hemoptisis? Infecciones agudas y crónicas y hasta cicatrizales, es decir, infecciones agudas como el absceso pulmonar, la neumonía necrotizante, la tuberculosis pulmonar, la coccidioidomicosis, el fungus boll o las bronquiectasias son las causas más comunes infecciosas. Neoplasias, predominando por mucho el cáncer de pulmón. Cardiovasculares. Recuérdense que la estenosis mitral está definida por los cardiólogos como la más arritmizante, hemoptizante y disneizante. Así se describe la estenosis mitral. Alteraciones congénitas, que puede ser una hemosiderosis pulmonar idiopática o malformaciones arteriovenosas, incluso inmunológicas como la hemorragia alveolar inmune, la hemorragia pulmonar por lupus, por poliarteritis nodosa, síndrome de anticuerpos con antimembrana basal, son algunas de estas causas. La historia clínica es fundamental. Antecedentes de tabaquismo, de cardiopatía, de enfermedad reumatológica, el tiempo de evolución, si es agudo o crónico. Si tiene síntomas acompañantes, oye, tiene una hemoptisis, pero aparte tiene artritis bilateral y simétrica y rash malar. Datos físicos que orienten a una etiología. En los datos físicos de gravedad, lo que vamos a encontrar es incremento de la frecuencia respiratoria, aleteo nasal, puede haber cianosis y la presencia, la exploración física de abundantes estertores crepitantes, particularmente en la zona donde sangra el pulmón. ¿Qué es lo que hacemos en un paciente con hemoptisis? Hay dos estudios que se hacen de entrada. Una tele de tórax y lateral para tratar de localizar el sitio de sangrado y acto seguido una broncoscopía. La broncoscopía en hemoptisis se hace en dos tiempos.
La primera broncoscopía nos permite localizar claramente el sitio del sangrado. Ocasionalmente podemos ver la causa, pero no tomamos muestras. Es decir, podemos ver un tumor que está sangrando, pero no es conveniente en ese momento tomar muestras. Se deja que se detenga el proceso y luego se vuelve a hacer el estudio. Si ya localizamos el sangrado, pero no tenemos una etiología y sospechamos bronquiectasias, entonces lo recomendable es hacer un TAC de tórax de alta resolución que nos ayuda a localizar bronquiectasias o a clarificar la presencia de un fungus boll. Cuando el paciente ya encontramos que la causa del sangrado, dependiendo del origen, es el tratamiento. Si es una causa infecciosa activa, tratar la infección. Si es una causa inmunológica, pues tratar el proceso inmunológico. Si es una neoplasia, tratar la neoplasia y alguna vez tratar de hacer algo local. Si es una cicatriz como las bronquiectasias, tratar de hacer una embolización de arterias bronquiales. Ocasionalmente el paciente tiene la hemoptisis por una cardiopatía y lo que necesitamos es hacer un ecocardiograma para clarificar el diagnóstico. Ya les dije de la broncoscopía, en un segundo tiempo se pueden tomar biopsias y lavados, en el primer tiempo es localización nada más, y en el laboratorio, pues habitualmente si sospechamos enfermedades inmunológicas, pedimos estudios y siempre que un paciente tenga sangrado anormal, no nada más del sistema respiratorio, de cualquier parte del cuerpo, hay que hacer una evaluación de la coagulación, es fundamental. Establecido el diagnóstico o no establecido el diagnóstico, dependiendo, el paciente tiene que estar en reposo, con oxígeno suplementario si lo requiere, empezar el tratamiento de base si ya tenemos el diagnóstico, o meterlo a una embolización de arterias bronquiales en caso de la sospecha de bronquiectasias como causa del factor. Ocasionalmente, aunque es muy raro, cirugía, y hace muchos años se metía un catéter de Fogarty, que es un catéter que tiene un globo en la punta, para bloquear el bronquio y meterse a cirugía. Ahora, la embolización de arterias bronquiales es tan eficiente que ocasionalmente es raro que un paciente requiera una cirugía. Ahora, si el factor que causa la hemoptisis es un cáncer de pulmón susceptible de ser quitado quirúrgicamente, pues hay que operar al paciente. Si las bronquiectasias que están dando el sangrado están localizadas en una sola parte de un pulmón, también es recomendable quitar el pulmón. O en el caso del fungus boll, en que si el paciente está sangrando con un fungus boll, lo recomendable es quitar el pedazo del pulmón donde está el fungus boll. Disnea. La disnea se caracteriza como la sensación de falta de aire. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero ninguno de nosotros nos ponemos a pensar si está entrando o saliendo el aire. La respiración es se genera en condiciones de reposo por cambios de presión. En condiciones normales, el pulmón tiende a contraerse y el tórax a expandirse. La lucha de estos dos genera en medio, en el espacio pleural, presión negativa. Esta presión negativa pleural se transmite al alvéolo, eso se llama presión transpulmonar. El alvéolo genera presión negativa con respecto a la atmosférica y eso hace que entre el aire. Al llenarse los pulmones de aire, se revierte la presión negativa de la pleura a positiva. Se transmite al alvéolo y el aire sale. Eso es en condiciones normales. Nosotros voluntariamente podemos incrementar la frecuencia respiratoria. Si es necesario, lo hacemos en ejercicio o si alguien nos lo pide. Pero cuando el paciente empieza a notar que le falta el aire, eso es realmente lo que se define a la disnea. Importante, no es lo mismo evaluar una disnea aguda que una crónica. El tiempo de evolución es fundamental. Las causas son diferentes. Disnea aguda, neumotórax, cuerpo extraño, crisis asmática, contacto súbito con inhalantes, irritantes respiratorios como puede ser ácido. Crónicas, EPOC, fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca. La intensidad de la disnea nos habla del compromiso que hay de la función pulmonar. Si hay síntomas acompañantes, si ese paciente con disnea tiene aparte fiebre, tos, expectoración, pues a lo mejor lo que tiene es un proceso infeccioso y un neumotórax. O un proceso infeccioso que está generando una neumonía tan intensa que ha generado disnea. O la presencia de tabaquismo intenso en la historia, más pérdida de peso, más
la hemoptisis y falta de aire, pues a lo mejor lo que estamos viendo es un cáncer de pulmón. Los antecedentes, como siempre, son fundamentales. La disnea puede ser pulmonar, la mayoría de las causas que comenté ahorita son pulmonares, cardiovascular, que puede ser por una valvulopatía, por una insuficiencia cardíaca, por una cardiomiopatía dilatada, por una tromboembolia pulmonar. Hematológicas muy raras, generalmente por anemia intensa, y psicógenas, que son, de nuevo, para que uno diga que una persona tiene una alteración psicógena, es imprescindible descartar todas las posibilidades no psicógenas antes de catalogar. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Una buena historia clínica donde evaluemos todo, antecedentes, evolución, síntomas acompañantes, exploración física, un examen radiológico, PA y lateral de tórax. ¿Qué tal si en la radiografía de tórax vemos una cardiopatía de grado 4? Y en la exploración física encontramos un soplo. Pruebas de función pulmonar. ¿Qué pasa? ¿El paciente tiene disnea? ¿No tiene otro síntoma? ¿Su exploración física es normal? ¿Su radiografía de tórax no muestra nada? Pruebas de función pulmonar nos ayudan muchísimo a evaluar si es un problema obstructivo, restrictivo, y luego podemos usar pruebas más sofisticadas como para evaluar la membrana alveolo pulmonar, que es alveolo capilar, que es la prueba de difusión de monóxido de carbono. Pero hay una prueba muy rápida y muy eficiente que nos permite saber si la disnea es de origen pulmonar o cardiovascular, y es la prueba de ejercicio cardiorrespiratorio. En ella no solo medimos el comportamiento del corazón y de la presión arterial, también medimos los gases exhalados, y eso nos permite, por un lado, saber si la limitación es pulmonar o cardiovascular. El tratamiento dependerá de la causa de la disnea. Bien, vamos a entrar a la exploración de tórax. Vamos a empezar con lo básico y llegaremos a los síndromes pleuropulmonares. La exploración de tórax se recomienda siempre que sea inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Okay? En la inspección, ¿qué evaluamos? Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 18 veces por minuto. Pero no solo evaluamos la frecuencia, también evaluamos la amplitud de la respiración y el ritmo de la respiración. Porque hay respiraciones anormales, incluso arrítmicas. Cuando una frecuencia respiratoria está aumentada, pero la amplitud está conservada, se le llama taquipnea. Cuando se incrementa la frecuencia y la amplitud es polipnea. Cuando el paciente se pone en decúbito lateral y hace disnea, se llama tropopnea. Eso se ve mucho en derrame pleural. Recuérdense ustedes que por gravedad las bases pulmonares o los tercios inferiores del pulmón se irrigan, reciben más aire que y más irrigación que las partes superiores. Si yo me pongo de lado, la parte más baja, el tercio más bajo es el que va a recibir más irrigación y más ventilación, o digamos más equilibrado. Entonces, si el paciente tiene un derrame pleural y yo me pongo del lado del derrame, el derrame presiona el área donde en teoría se llevaría el mayor intercambio de gases, por eso se provoca disnea. Esa es la fisiopatología de la tropopnea. La ortopnea es cuando nos acostamos, generalmente en pacientes cardiópatas, y la platipnea es cuando nos paramos. Eso se ve particularmente en pacientes cirróticos. Las telangiectasias que el paciente cirrótico desarrolla en la piel también puede desarrollarlas en el pulmón. Y las telangiectasias en el pulmón actúan como cortocircuitos. Entonces se brincan la oxigenación. Cuando el paciente se pone en decúbito, las telangiectasias predominan en los tercios inferiores, se incrementa el flujo de sangre a estos cortocircuitos y eso provoca disnea. Por otro lado, hablemos de los tipos de respiración anormales. La respiración de Kussmaul se parece mucho a la respiración central neurogénica. Es la que característicamente se describe que es la de un perro jadeando. Esa respiración de Kussmaul en un paciente consciente habitualmente se debe a acidosis metabólica. El pulmón está tratando de sacar ese ácido en forma de dióxido de carbono. La acidosis, la respiración de Kussmaul es frecuente en situaciones diabéticas,
cetoacidosis alcohólica, bueno, cualquier acidosis metabólica, insuficiencia renal. Pero la respiración así profunda, ruidosa, es igual en la respiración central neurogénica. La diferencia es que en la respiración central neurogénica el paciente está en coma. Y el paciente está en coma porque tiene una lesión de ambos hemisferios cerebrales. La respiración de Cheyne-Stokes, por otra parte, es una respiración que tiene periodos de apnea. Es decir, el paciente empieza a respirar, se incrementa la respiración y luego empieza a bajar y hace una pausa. Y luego de nuevo, como un bloqueo auriculoventricular, pero en esto en la respiración. Va subiendo y luego va bajando y luego hace una pausa. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Habitualmente en la parte alta del tallo cerebral están las lesiones que provocan Cheyne-Stokes. Y en la parte baja del tallo cerebral, lo que se provoca, particularmente al nivel del bulbo, si es que no afecta al centro respiratorio, porque eso provoca apnea, es la respiración de Biot. La respiración de Biot es una respiración similar a la fibrilación auricular, es decir, es una respiración totalmente arrítmica. Periodos de aceleración, periodos de desaceleración, pausas intermitentes, totalmente irregulares. Esa es la respiración de Biot. Bien, en la inspección también revisamos los cambios dermatológicos, la presencia de red venosa colateral, algo que ya no se ve frecuentemente, empiema necesitatis, en la época que no había antibióticos, hace muchos años, principios del siglo pasado, la infección, particularmente los empiemas, que no se trataban, buscaban salida y lo hacían a la piel y se fistulizaba. Ese es el empiema necesitatis. Uso de músculos accesorios, que nos habla de gravedad, deformidades torácicas, congénitas o adquiridas, cianosis. En la palpación, lo que evaluamos es la amplexión y la amplexación, es decir, los movimientos anteroposterior y laterales. La palpación tiene una regla muy clara, es bilateral y simétrica. Si yo estoy evaluando el tercio superior del hemitórax derecho y pido que inspire profundo, luego me voy al tercio superior del hemitórax izquierdo y lo comparo. Luego me voy al tercio inferior del hemitórax izquierdo y lo comparo con el del derecho. Igual para palpar el frémito vocal, ápice derecho, ápice izquierdo, región interescápulo-vertebral izquierda, región interescápulo-vertebral derecha, región subescapular derecha, región subescapular derecha, caras laterales, bilateral y simétrico. Evaluamos el movimiento, el frémito, la presencia de dolor, de crepitaciones, deformidades de la pared y la posición de la tráquea. Uno tiene que solicitarle al sujeto que eleve la cabeza para evaluar correctamente la posición de la tráquea. En la percusión, lo que vamos a obtener es el sonido habitual del pulmón, se le llama claro pulmonar. ¿Cómo voy a entrenar mi oído para diferenciar el claro pulmonar de la matidez y de la hipersonoridad? Muy fácil. Percuto el pulmón, percuto la cámara gástrica y percuto la sombra hepática. El sonido intermedio es el claro pulmonar. Pero yo tengo que entrenar al oído. Esto no lo van a saber hasta que no lo practiquen y lo practiquen. Y ya puedan diferenciar escuchando el sonido, si es mate, que es como la sombra hepática, hipersonoro como el estómago, o claro pulmonar. La matidez se ve más en condensación pulmonar, en derrame y atelectasia, la hiperresonancia en enfisema y en neumotórax. La auscultación. Y en la auscultación hay que separar los ruidos respiratorios normales de los adventicios. Los ruidos respiratorios fueron una complicación. Si ustedes leen el Suros de propedéutica, basado en la clínica francesa, hay una cantidad de signos y ruidos respiratorios normales y adventicios que termina uno totalmente confundido. En los 80s del siglo pasado, la American Thoracic Society hizo un consenso de exploración de tórax y establecieron cambios muy puntuales que ahorita voy a comentar. Para empezar, ruidos respiratorios normales son 4. Murmullo vesicular, que se ve en las zonas más periféricas. El bronquio vesicular, que se ve, por ejemplo, en la cara anterior entre la línea axilar anterior y la línea medio clavicular. El bronquial, que se ve por dentro de la línea medio clavicular, y el traqueal, que se ve en la región externa.
Características de estos sonidos. La línea es delgada, quiere decir que es de tonalidad aguda. La línea es gruesa, quiere decir que es de tonalidad grave. El murmullo vesicular tiene esta característica. La inspiración es la primera fase, es de tonalidad aguda. Como las líneas están pegadas, uno no puede discernir dónde termina la inspiración y empieza la expiración, pero sí podemos estar claros que la inspiración dura 2 veces más que la inspiración. La inspiración dura 2 veces más que la expiración. En el bronquio vesicular, la inspiración y la expiración duran lo mismo. La tonalidad en la inspiración y en la expiración es aguda y tampoco es fácil discernir dónde termina la inspiración y empieza la expiración. En el sonido bronquial, la fase inspiratoria es grave. Uno puede determinar exactamente dónde terminó y dónde empieza la expiración, la cual es de tonalidad aguda. Y en el sonido traqueal, la inspiración y la expiración son de tonalidad grave. Uno determina claramente dónde empieza una e inicia la otra. Y termina la otra. Perdón. Los sonidos anormales o adventicios son discontinuos y continuos. Los discontinuos son los crepitantes, que pueden ser finos o ásperos o húmedos. Los finos son los característicos de la enfermedad intersticial y son los que se parecen a rodar cabello cerca del oído. Los graves son característicos de la neumonía o de la insuficiencia cardíaca, son de tonalidad más gruesa, más grave, fáciles de discernir. En el caso de los continuos, están las sibilancias y los roncantes. Significan lo mismo, disminución del calibre de la vía aérea. Nada más que la sibilancia es en las vías aéreas pequeñas y los roncantes en las vías aéreas superiores o principales. Digamos, las primeras 5 o 6 divisiones bronquiales se provocan roncantes por disminución del calibre de la vía aérea y en las después de la 6ª división se producen sibilancias. Cada vez que yo ausculto al paciente es imprescindible que antes de terminar le pida que tose y lo vuelva a auscultar para ver si no hubo sonidos adventicios asociados a secreciones. Ustedes recordarán que hay un cambio provocado por la voz, que es la broncofonía y la pectoriloquia, que es la transmisión anormal. Yo le pido al paciente que diga A y escucho E. Este cambio ahora se conoce como egofonía. Se ven 2 circunstancias. Se ven en condensación pulmonar y se ve en el límite superior del derrame y el pulmón normal. Y se conoce como egofonía. Yo le pido al paciente que diga A o 33 y lo escucho diferente, eso es egofonía, punto. Otros ruidos respiratorios anormales es el flote pleural y el crunch mediastinal. El flote pleural se produce por engrosamiento de la pleura y lo vas a auscultar donde está engrosada la pleura. Y el crunch mediastinal es la presencia de aire en el mediastino, generalmente por un neumomediastino. Tiene una fase sistólica y una diastólica porque se produce con el movimiento del corazón y se escucha en la región externa. Bien, vamos a entrar a los síndromes pleuropulmonares. Están descritos por inspección, palpación, percusión y auscultación. Y empezamos por el que casi todos recuerdan, la condensación pulmonar. La condensación pulmonar hay una movilidad disminuida del emitor exafectado. Hay un aumento del frémito vocal a la palpación. Hay matidez a la palpación. Un incremento de ruido respiratorio, lo que conocemos un ruido respiratorio bronquial. Algo que no comenté cuando dije los ruidos respiratorios normales es que cuando uno los escucha fuera de su zona, se consideran anormales. El ruido respiratorio bronquial es lo que se conocía antes como soplo tubario. Es decir, es un ruido que en la inspiración es de tonalidad grave, en la expiración es de tonalidad aguda. Uno puede discernir dónde termina la inspiración y empieza la expiración, pero lo escucha no por dentro de la línea medioclavicular, sino en la zona de la condensación. La presencia de crepitantes húmedos y de egofonía, que es la alteración en la transmisión de la voz a la auscultación. La telectasia
tiene características similares al derrame y ahorita lo vamos a ver. El emitórax afectado se mueve menos. No hay transmisión de la voz porque está colapsado, está disminuido el volumen del pulmón. Hay una ausencia o disminución del frémito vocal. Si el pulmón completo está telectasiado, la tráquea se va a mover para el lado de la telectasia. Va a haber matidez en el lado de la telectasia y una ausencia o disminución de ruidos respiratorios. Voy a pasar el derrame. En el derrame hay una también movilidad disminuida, una disminución o ausencia del frémito vocal porque el líquido no transmite el sonido. Si el derrame es de todo el emitórax, la tráquea se desvía para el lado contrario. Esa es la primera diferencia entre atelectasia y derrame. Hay matidez a la percusión y disminución o ausencia de ruidos respiratorios. Si la atelectasia o el derrame ocupa solo la mitad de un emitórax, va a ser muy difícil discernir entre uno y otro. Y lo que nos ayuda es la matidez cambiante si el líquido está libre. Yo cambio de posición al paciente y la matidez cambia. En la atelectasia no, en el derrame sí. Y así es como lo diferenciamos. Junto con el movimiento de la tráquea, si es atelectasia total. El neumotórax es la presencia de aire por fuera del pulmón, pero el pulmón está colapsado. Entonces, el pulmón que tiene el neumotórax se mueve menos, el hemitórax se mueve menos. Hay una ausencia de frémito vocal porque hay un aire ahí, pero el pulmón está colapsado. Hiperresonancia o timpanismo a la percusión y ausencia de ruidos respiratorios. El neumotórax hace que la tráquea se desvíe hacia el otro lado, se ocupa todo el hemitórax. Y finalmente el único síndrome pleuropulmonar bilateral, la rarefacción pulmonar. La rarefacción pulmonar es el síndrome pleuropulmonar que se produce cuando hay un enfisema generalizado. Hay una disminución de la movilidad del hemitórax completo por el atrapamiento crónico de aire. De hecho, esto deforma el tórax y lo vuelve tórax en tonel, que es un aumento en el diámetro anteroposterior. Hay una disminución generalizada de la transmisión de la voz, del frémito vocal, hiperresonancia y disminución de los ruidos respiratorios, de todos los ruidos respiratorios en forma generalizada. Evidentemente, esta exploración en un paciente delgado con tabaquismo crónico, pues nos asegura el diagnóstico de enfisema. Muchas gracias.